falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Hola, buenas noches. Esto es El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Luisito. Buenas noches, ¿cómo estamos? Luis, ¿me equivoco o entramos en la etapa más economicista de una campaña electoral que se está, no digo convirtiendo en totalmente monotemática, pero casi? Vos no te equivocás. El tema es si se equivocan los que están dirigiendo la campaña, ¿no? Es el SEMA contra la Mediterránea, ¿no? Y uno puede decir, se discutieron ideas económicas, se votó por ideas económicas, ¿no? Cuando uno mira el voto de Milei, que votó Tierra del Fuego a Milei, ¿no es cierto? Que es una provincia que depende de los subsidios. Lo votó el Tercer Cordón, ¿no? Lo votó Villa Soldati. Digo, ¿no se estará votando un fenómeno de autoridad? No sé, veremos, ¿no? Es evidente que hay una preocupación extendida por el fenómeno inflacionario. Esto, como todos sabemos, pero claro. uno diría, bueno, Argentina tuvo que llegar a 3 dígitos de inflación para que la sociedad reaccione. La verdad que antes ya había una preocupación generalizada por la cuestión de la inflación. La política fracasó, naturalmente. Lo discutimos aquí en El Tornillo con Marcelo Cavarossi en su momento. Es un tema que venimos siguiendo. Pero claro, llegamos a esta instancia en la cual aparecen candidatos que hablan de economía, como Massa, que es ministro, y el propio Milei, y Patricia, que está, claro, incorporando nada más y nada menos que a Carlos Melconian, una figura mediática, un economista muy conocido, con capacidad de diálogo y sobre todo de confrontación. Sí, claro. Entonces, las dos preguntas que tengo es, uno, ¿quiere el elector escuchar esa clase hoy de debates que son más bien técnicos sobre dolarizo, bimonetarismo? ¿Es esa la discusión? Mira, tenemos un problema porque en realidad los 3 candidatos podríamos decir que son pro mercado. Claro. Vamos a ver si hay mercado, ¿no? Cuando lleguen las elecciones. Bueno, con Schiaretti, que es el cuarto, Pero sí. uno podía excluir al trotskismo, pero bueno, de 5 o 4 Totalmente. candidatos son totalmente promarcados, ¿no? Entonces ahí tenés un tema de diferenciación específico. Claro. Y vos cuando haces un discurso focalizado, o sea, sos más intenso, no sos extenso, ¿no? Claro. Como decía Menotti, para ser largo tenés que ser, ¿no? Ancho. ¿No es cierto? Entonces acá tenemos Habla mal de nuestra edad, ¿no? Citar a Menotti. Bueno, soy independiente, no me acuerdo de otro güey. No, pero la otra pregunta ahí, Luisito, es... Ok, Milei defiende sus ideas, Massa defiende sus ideas. Patricia, al incorporar una figura fuerte, Sí. como la de Carlos Melconian, ¿no pierde un poquito de centralidad? Sí, sí, pero yo creo, digamos que en un punto el debate económico, como tiene que darse, pierde punch electoral, ¿no es cierto? Porque, digo, son variaciones de un discurso, ¿no? Digo, Massa representa algo muy diferente de las políticas económicas, digo, con norte liberal. Por el otro lado, lo que dice Milei, ¿es posible hacerlo? Entonces, cuando vos ves realidad, ¿no es cierto? Más esto que finalmente es la gran pileta liberal, realidad, más pileta liberal, y las diferencias no son tan notables. Por eso digo que es un debate sema-mediterránea, ¿no? Pasamos a unos datos. Que son los porque- tanques de zinc, perdón, los No, think claro. tank. No, que son muy importantes Muy los dos. importantes. Pasamos a algunos datos que A son, ver. me parece, interesantes para entender qué está pasando con este fenómeno inflacionario que se acelera precisamente a partir de la devaluación de Sergio Massa del 14 de agosto, un día después de las elecciones The day primarias. after, como siempre. Como todos sabemos, acá hay un problema muy, muy fuerte de emisión monetaria. ¿Para qué se emite dinero? Para financiar el déficit. Aquí está, justamente, del 2007 al 2023, el famoso financiamiento monetario del Tesoro, del Banco Central al Tesoro. Es, por supuesto, digamos, algo que cuando uno ve no es constante. Hay un pico allá en el 2014 con Cristina, otro pico en el 2020 con Alberto, plena pandemia. Claro, ustedes ven que acá hay elecciones, ¿no? Los picos son Justamente, antes, claro, ¿no es antes de cierto? las elecciones. Los planes platita. Claro, se emite para... Bueno, el 2020 tiene que ver con, obviamente, la cuestión de, Sí, la también, pandemia. Era el 21, ¿no? Pero fíjate, Se venía el 21. estamos en promedio en torno al 4% del déficit. O sea, es una locura de emisión. Es una locura. Esto, por supuesto, da un porcentaje del Producto Bruto Interno.
Este fenómeno, esto tiene que acabarse el año próximo. ¿De qué tamaño es el ajuste que viene? Si ustedes quieren cortar con la inflación, 4% del producto. Para tener dimensión de lo que se está discutiendo acá, Luisito. Sí, totalmente, ¿no? 4% del producto. Esto es Ahora, un imagínense montón. que es la mitad de lo que fue en la cuarentena cuando no laburaba nadie, ¿no es cierto? Claro. Que tuvieron que tirar plata desde los helicópteros y desde los remis, ¿no es cierto? Para que esto funcionara. Lo único que funcionaba era algo que no afectaba el virus, que era la soja. La soja salía. Claro. Entonces, paradójicamente, tuviste una economía de equilibrio, porque no demandaba dólares, ¿no es cierto? Y había dólares. Bueno, esto para que ustedes tengan dimensión de lo que viene ahora. Viene un ajuste de ese tamaño. No quiere No inflación. era motosierra esto. No, bueno, esto, digamos, después hay que ver dónde uno deja de gastar, porque si esto es efectivamente el nivel de financiamiento del déficit, la pregunta es ¿por qué tenés déficit? Y gastás más de lo que estás, obviamente, recaudando. Es ¿no? un aserradero, digamos, en manos de un maniático y asesino serial, ¿no? O sea, el hachazo. Ahora, por otro lado, cuando se reduce el déficit, ¿no es cierto? Muchas veces lo que pasa es que la sociedad se acostumbró a esto. No, claro. Lo que se produce es la recesión, porque en el 2001 estábamos bárbaros en términos de claro. déficit. Ahora la economía estaba decreciendo, ¿no es cierto? Y todos pensaban que se iba al diablo y por eso sacaban la plata. Recordemos este gráfico, nos envió muy gentilmente Fernando Marul, se lo agradecemos. Vamos a otro gráfico que les muestra a ustedes la otra parte de este problema. Las reservas del Banco Central. Esto es simplemente de lo que va de este año. El agujero que tiene el Banco Central, al margen de toda la plata que debemos, por ejemplo, de importaciones, de dinero de las empresas que tienen mandar a su casa matrices por préstamos. Sí, es el agujero metafóricamente hablando, no mandes de las cámaras para decirte el agujero. No, claro, o dividendos que no están pagos. Al margen de eso, que es un montón de plata que en algún momento Argentina va a tener que mandar al exterior. Esto que ven acá, que son 5.300 y pico millones de dólares, es dinero que el Banco Central sacó, ¿sabes de dónde? De los bolsillos de todos los argentinos. Son depósitos en dólares. Culpa a mi hijo, perdón. Son depósitos en dólares que existen en el sistema. El Banco Central los toma y los usa. ¿Por qué esto es un gran drama? Porque el Banco Central que hereda el próximo gobierno no es que está vacío, que sería un problema. Tiene deuda enorme, tiene un patrimonio neto negativo. Con lo cual, no solamente hay que hacer un enorme esfuerzo fiscal, sino que en lo que viene ahora es un gobierno que tiene que, aparte, reconstruir el Banco Central. Algunos quieren quemar o lo quieren destruir. Sí. Bueno, más allá de eso, acá hay que reconstruir en serio la credibilidad de un país que está, obviamente... O sea, que es un punto, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, no político, que esto, cuando hay reservas, hay gobernabilidad. Claro. Cuando no tenés reservas, o tenés ingobernabilidad, ¿no? Porque esto dice, che, no me van a devolver los dólares, no hay más dólares. Claro. ¿no? El problema es que lo que pasa se las arregló ahí para que el FMI le guiñe, no le diga no. Si el FMI decía no, como dijo el 89, 2001, bueno, te la vuelvo a decir. Pero digo, si vos no tenés dólares bancando y tirás pesos, los pesos que dice al dólar no puede, el dólar sube. Así de sencillo. Bueno, hoy no tenemos ingobernabilidad, tenemos agobernabilidad. No tenemos gobernabilidad, pero tenemos ingobernabilidad. Así que crucemos los dedos y después escondamos el cuadro por las dudas. Ustedes saben, los candidatos compiten para ganar. Ahora, el que gane va a tener que asumir en un contexto bien complicado. Eso Vos decís que son masoquistas. Bueno, eso va a pasar a partir del día de diciembre. Tenemos tiempo para analizar esto. Ahora vamos a las entrevistas, ¿te parece, Luisito? Genial. Luis, vamos a entrevistar a Lucila Krexel, que es abogada y política argentina. Muy bien. Es senadora nacional por el Movimiento Popular Neuquino. Y en el 2019, Krexel fue precandidata a senadora por Juntos por el Cambio. Y pertenece a una de las familias fundadoras del famoso MPN. Ajá. ¿Algo conoces vos de eso? Un poco. Lucila, un placer tenerte acá. La mejor provincia de Argentina. Ahí está. Entre nosotros, el que no nos escuchen los demás. Con mi hermana vive ahí hace 36, 37 años ya. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer. ¿Qué significa ser senadora hoy con este Senado que está a media máquina? Sí, en realidad el Congreso argentino viene con un déficit institucional muy grande hace ya muchos años, ¿no? Y creo que estos últimos 2 gobiernos se acrecentó ese funcionamiento recesivo que tiene como organización. Y la verdad que
no se siente bien siendo parte de una organización pública tan devaluada. Sobre todo teniendo en cuenta que vengo de una familia tercera generación de senadores y pude ver el Senado del que fue parte mi abuelo, mi madre, donde habían debates, donde realmente la sanción de leyes tenía un sentido de construcción del país, ¿no? con una proyección de mejorar la situación del país, y hoy está virtualmente cerrado, pero además tenemos una exacerbación del Poder Ejecutivo a partir de la emisión de decretos de necesidad y urgencia, reemplazando el funcionamiento del Congreso. Ahora, ¿esto es debido a la grieta o es debido a los problemas internos en el oficialismo? Es debido a la pérdida de calidad institucional de la Argentina y es debido a cómo la política argentina ha deteriorado la vida institucional argentina. ¿Y esto en qué redunda? ¿Que los senadores en este caso no asumen la responsabilidad del trabajo o es un problema de dirigencia dentro del Senado? Yo creo que tiene que ver con un nuevo diseño que se plasma a partir de la reforma de la Constitución del 94, que se incorpora un tercer senador, que los senadores ya no son elegidos por las legislaturas de las provincias, que se asimilan mucho al funcionamiento de la Cámara de Diputados, que hay mucha obediencia partidaria, que justamente el sistema coalicional de partidos lo que hace es tener dos interbloques, cuando muchas veces en las provincias los partidos políticos quedan como encubiertos dentro de estas grandes coaliciones y donde realmente hay una preponderancia del interés político que manda la coalición a los intereses de las provincias. Dejan de representar la provincia, dejan de ser el negociador del gobernador ante el gobierno federal y hoy es un bloque que sigue los lineamientos de quien les baje la línea. ¿Cómo te imaginas el Senado ante una presidencia de Javier Milei? Yo creo que Contanos, la pregunta es, acá está con dos politólogos que dicen, va a tener 8... Con tres, no porque eso nada. también. Bueno, pero vos entendés, nosotros no. Nosotros hablamos de política sin entender, vos sos política. Sí te plagiamos. No, me dice, Milei, con suerte podrá tener 8 senadores, seguramente alguno se va a realinear, podrá tener una docena de senadores. Por ejemplo, ¿tendría la presidencia alterna del Senado la Libertad Avanza? Bueno, será un motivo de negociación política en el buen sentido. O sea, lo que se ha perdido es la negociación política. Mira, yo creo que hay que preguntar por las transformaciones que gane o no Milei, que es un tema, viste, acá desde la bola de cristal que no la tenemos. Si la tuviéramos estaríamos en el casino. ¿No estás en la moto? ¿No trajiste la bola de cristal? No, tuve un problema con la ley. Después no me favorece esto. Pero digo, las transformaciones ya están en marcha. Inclusive en Neuquén han pasado transformaciones. Seguro. ¿No es cierto?, importantes que creo que adelantaron después lo que vino. Estas transformaciones, vos decís que pueden ser buenas para que se rompa ese status quo y pueda haber negociación. Yo lo que creo es que el emergente Milei es una interpelación a la política argentina, que como dije, es deficitaria, recesiva y que ha construido un país que está muy lejos de ser ese diseño institucional que se pensó con las bases, ¿no? O sea, la Argentina claramente agarró un camino que no era el que estaba pensado. Me parece que los políticos tenemos A la base te referís a Alberdi. Sí, y al sistema republicano, porque lo que yo noto es que estamos muy corridos del diseño institucional y que la arbitrariedad, ya ni siquiera discrecionalidad, la arbitrariedad política ha corrido el funcionamiento de las instituciones en la Argentina, de ese diseño republicano, de esta alternancia en el poder, de este sistema de órganos de pesos y contrapesos. El control que tendría que llevar adelante el Congreso sobre los actos del Ejecutivo no existe. Ahora, vos me preguntás si es un problema que Milei no tenga senadores. ¿Fue un problema para Macri? ¿Es un problema para Cristina? No, si no funciona el Congreso. Si los decretos es algo que nadie repara el daño o la inconstitucionalidad de la práctica que tiene el decreto de necesidad de urgencia. Una cosa es que sea constitucional porque está regulado en la Constitución en el artículo 24,
pero la forma que se ejerce la facultad de dictar decreto de necesidad de urgencia y los controles están totalmente por fuera de los principios republicanos. Mañana viene el presidente y te dicta un DNU y te dice que cierra el Congreso, disuelve la Corte. ¿Y cómo lo atacás? O sea, siguiendo los usos y costumbres, tiene plena validez. Ahora es raro, ¿no? Porque el sistema institucional siempre fue criticado por hiperpresidencialismo. Exacto. Cuando tenemos un hipopresidencialismo, ¿no? Que tampoco fue un hipervicepresidencialismo, en realidad no mandó nadie. No. Ahí se da la decadencia del Senado cuando tendría que, ¿no es cierto?, ser una Cámara que si esto está débil, ¿no es cierto?, lo otro tiene que fortalecerse. Ahora, cuando vos mirás, por ejemplo, indicadores... Perdóname, pero Sí. ¿sabés por qué está débil? Sí, por favor. ¿Por qué? Porque se incorpora el elemento partido en la Constitución Nacional y en la elección de los senadores. ¿Eso está mal? Y la verdad, el otro día justo hablaba un congresista norteamericano mencionando que en la Constitución de los Estados Unidos no aparecía la Así regulación de es. los partidos políticos. En la Argentina anterior tampoco. Claro, por eso se introduce con el tercer senador. Sí. Ajá, Y sí. bueno, ¿qué pasa? Ahí es donde empieza a operar esta obediencia debida, esta organicidad que muchas veces desvirtúa el sistema institucional, que es la representación de las provincias. Perdón, ¿y en el bloqueo del 87 no hubo ya esta Claro. división, por ejemplo? Digo, puede ser que se haya acentuado. En Estados Unidos, aunque no se mencionen los partidos, ¿no?, el Partido Republicano le paró a la administración de Clinton. Sí, ya ¿Cierto? venía, digamos, hay una dinámica donde cualquiera de las dos cámaras te puede frenar la dinámica Claro, del yo Ejecutivo. creo que- Pero es otra Digamos, división de poderes, ¿no? es claro esto, es clara la decadencia, es clara quizás la pérdida de la negociación política con P mayúscula, ¿no es cierto? Pero muchas veces la política ha sido reemplazada por la plata, ¿no es cierto?, para crear consensos. ¿Qué maneja el Ejecutivo? Y el Senado ahora está bypaseado, como nunca, por la reunión por ahí en el CFI, ¿no es cierto? O sea, con los gobernadores y con el presidente, directamente. Bueno, lo que pasa es que no podemos atribuirle todo el problema de la Argentina al Congreso que no funciona. supuesto. O sea, tenemos un Un poder sistema. judicial que no ejerce control de Un sistema. constitucionalidad sobre los actos discrecionales que debería muchas veces tener facultades para revisar actos de gobierno, cuestiones políticas no judiciales. Cuestiones políticas, Alfonsina, todo es. el presidente puede gobernar con DNU en la medida que tenga una de las dos cámaras que lo apoye. No, Milei no tendría ninguna de las dos. no es así. ¿Ninguna de las dos? A ver, corregime. No, eso. porque en Porque, realidad, si no- porque el decreto de necesidad de urgencia, además, está regulado por la 26122, que es una ley que es bastante cuestionada, pero yo tengo un proyecto que modifica, nunca fue tratado, que lo que establece es que mientras no sea tratado un decreto de necesidad de urgencia en ninguna Cámara tiene vigencia, o sea, lo que es la aprobación tácita. Claro. Pero aún es peor, si es tratado en la comisión de los DNU y tiene un dictamen rechazándolo, igual no pierde vigencia. Y eso es lo que pasa con los DNU. El presidente dicta un DNU. Hace 2 años que no se junta. Yo soy miembro de la bicameral, nunca se reunió la bicameral. Entonces, todos los decretos que dictó, bueno, hay muchos de Macri todavía, que no tienen revisión por la comisión y no son tratados en el Tiene Pleno. fuerza de ley. Ahora, ¿Qué? imaginemos una Al revés situación... que Seguridad Brasil, ¿no? jurídica, En imagínate. Brasil, No, un obviamente. tiempo, si no falla cosa, Pero imaginemos un contexto Pierde vigencia. en el cual tenés un Brasil, enfrentamiento sí, entre Italia. Ejecutivo y Congreso, Sí. con una minoría que sigue al presidente y un Congreso que activamente hace funcionar el sistema de frenos y contrapesos. Sí. ¿Eso podría ocurrir? Podría ocurrir si las dos coaliciones mayoritarias llegan a un acuerdo que deciden llevar un control más eficiente sobre los actos del Ejecutivo. ¿Ves eso como un escenario probable? ¿De alguna probabilidad? Podría ser, para eso estamos. O sea, los legisladores, uno de las funciones que tienen legislar, controlar, Por representar. Por supuesto. La realidad es que, por eso decía que no es solo un problema del Congreso. Cuando hablamos de la Argentina, ¿por qué los gobernadores dependen tanto del Poder Ejecutivo? ¿Por qué no tenemos una ley de coparticipación que realmente garantice la transferencia de los fondos como debiera ser en un sistema, en una república? Seguro. y también, ¿no es cierto?, las diferencias tan enormes entre las provincias, ¿no?, que hacen que muchas provincias tengan solamente el recurso de la negociación política para sobrevivir, ¿no? Seguro. Porque estamos hablando, digamos, yo pensando en Neuquén, pero cuando uno piensa en el norte,
¿viste? Muchas veces el instrumento que tienen para equilibrar los déficits algunos gobernadores es la negociación con el presidente, ¿no? Sí. Vos Pero- fíjate, la Constitución te de una crítica. Sí. Los derechos de exportación van a las manos del presidente acá. Y el presidente luego distribuye. Estados Unidos van a los estados. Es un incentivo para exportar. Ese cambio en la ley yo creo que Neuquén lo votaría con las dos manos. Sí, seguro. Sí, ¿Cierto? bueno, ya De fue un otras provincias avance el no. reconocimiento de los recursos naturales. Bueno, eso fue muy importante. Pero el problema es que, o sea, los recursos son de las provincias, pero los derechos de exportación son del presidente, ¿no? Hablando de las provincias, Lucila, en Neuquén hubo un cambio muy importante. Tu familia fue fundadora del MPN. El gobernador que gana, bueno, corre por afuera, pero es de la familia, fue Sí. vicegobernador en un gobierno del MPN. ¿Qué pasó y cómo ves hacia adelante la política en Neuquén? Creo que pasó que el MPN también sufrió esta crisis de legitimidad y de calidad institucional que dé buenos exponentes que puedan representar, o sea, puedan representar los intereses de la provincia. Me parece que el MPN está muy anquilosado, muy cerrado a 2 o 3 decisores que son los que digitan quién puede ser y quién no puede ser. Y Rolando, que se fue por afuera, armó una coalición, conoce además los trucos del MPN, o sea que tenía la información. Es un amigo, perdón. No hay peor astilla que el mismo palo, ¿no? Sí. Y la verdad que, bueno, que es un poco la situación que está viviendo toda la Argentina, Sí, yo creo ¿no? que lo La crisis de adelantó. los partidos Neuquén adelantó. políticos. Eso Neuquén claro. adelantó, yo creo que bueno, no hubo, que Rolando no sintió que se le garantizaba la transparencia y la equidad en este juego que eran las internas, Claro. y fue por afuera. Raro porque había ganado la interna anterior, ¿no? Sí, pero bueno, hay muchos factores que inciden y que Sí. él los habrá evaluado. La estrategia también, ¿no? Las este, encuestas. Claro. Y la realidad es que hoy gran parte de su gobierno está muy vinculado a también funcionarios del MPN. o sea, Totalmente. Y Seguro. depende mucho también de una legislatura que él no controla, ¿no? Ni mucho menos. va a tener que negociar. Va a tener que negociar. Hablando de eso. Ahora, es interesante, ¿no? Porque alguien que es del MPN, ¿no? Constituye una coalición virtual, porque él no había cerrado con lo que los votaron los dirigentes, ¿no? Se sacaron la foto, yo diría. Pero es muy interesante que se impone el voto estratégico ahí. Es, bueno, uno que le puede ganar a estos. Aunque sea de estos, ¿no? Digo, es interesante. Fíjate el voto de las provincias acá, en contra, se puede decir, del gobierno nacional, de Seguro. Buenos Aires, como dicen en las provincias a veces. Córdoba, Salta, ¿no? Misiones. Eligiendo porteño, Sí, claro. ¿no? Como instrumento de la protesta. Exactamente, porque justamente el electorado lo que está manifestando es que no quiere seguir de la forma que venimos. Entonces, en algún sentido tiene que haber un cambio. Puede ser que Rolo tenga gran parte de la herencia del MPN y de hecho yo creo que tiene las virtudes del ¿Vos decís que va a MPN. ser un gatopardismo? Así No, como yo creo brutal, que se lo llevó digo. las virtudes de... Se llevó las virtudes. Ah, bueno. Lucila, Algún pariente nos va a No, no. nos queda un ratito y me gustaría que nos cuentes, mirando Neuquén, ¿qué es Vaca Muerta? Hay mucha gente que escucha de Vaca Muerta, tiene una fantasía respecto de que esto es una especie de milagro argentino, que zafamos con Vaca Muerta. ¿Qué es hoy? ¿Qué puede ser? Vos conocés, obviamente, muy bien, incluso por cuestiones familiares. Bueno, Vaca Muerta es una reserva de gas y petróleo muy importante, no convencional. En esto sí voy a no solo reconocer, sino que debemos agradecer la gestión de Jorge Zapac, porque fue quien insistió con el shale cuando en Argentina había un declino en la producción de gas y petróleo convencional y él insistía que había otras posibilidades teniendo en cuenta la experiencia de Canadá. Así que fue el gestor de Vaca Muerta, creo que es... que gracias a él hoy tenemos este potencial energético enorme. No Jorge, solo... Jorge Zapac, ¿no? Jorge Zapac es mi tío, que no reniego de mi familia. Y que somos de la línea de Elías, porque siempre confunden Claro, Elías claro. Zapac y Felipe Zapac. Bueno, nosotros venimos de Elías. Que es un recurso estratégico geopolítico que puede permitir la transformación de la Argentina, empezando por la provincia.
no hay que quedarse solamente con el gas como fuente energética, sino que también lo tenemos que pensar como fuente de transición energética, ¿no? Porque estamos en un mundo que está sufriendo una crisis climática que la podemos percibir ya con estos inviernos y veranos y la necesidad de transitar hacia una matriz descarbonizada. El gas es una fuente, si bien es una fuente fósil, es una fuente que tiene esa posibilidad de llevarnos a la transición, que va a generar mucha riqueza para el país, que con el gasoducto, con el Neuva 2, creo que hay una posibilidad enorme, concreta, de poder exportar gas. Habría que hacer una planta de licuefacción para poder exportar gas licuado. Sirve también para equilibrar los desequilibrios de la Argentina, porque justamente la generación de energía es lo que permite que los países puedan desarrollar sus industrias. Y la verdad que las políticas de promoción, el Plan Gas y todas las políticas de promoción que se implementaron y que hay en carpeta para implementar, son absolutamente acertadas, porque realmente Vaca Muerta, bien planificada, puede hacer que la Argentina tenga ingreso de divisas, y además tenemos una reserva tangible y factible. ¿Y cuáles serían los pasos entonces para que esto fuera posible? No, creo que los pasos se están dando, los pasos se están dando. A veces, o sea, esto es una cuestión también de tiempo, el gasoducto se atrasó su construcción, yo creo que por ahí Argentina debiera tener una planificación más integral y de mediano a largo plazo en materia energética, no solamente en gas, sino creo que esta última gestión con la nueva secretaria de Energía, las cosas que se hicieron en Neuquén son muy acertadas. O sea, así como vivimos criticando la gestión de este presidente, que hemos tenido suerte, hay cosas de áreas que funcionan. La última, ¿seguís integrando la campaña de Patricia Bullrich para estas elecciones? Sí, dentro de Juntos por el Cambio. Está bien, yo no soy una pura de Juntos por el Cambio, sigo manteniendo mi identidad en Movimiento Popular Neuquino, pero sí estoy vinculada a la coalición y sí decidí acompañarla. Creo que es una mujer que tiene una vocación política, que le interesa gobernar por el bien público. Hay un presupuesto negativo en ese. ¿Seguís todavía? No, porque estoy medio... Yo vi la foto con Patricia, pero pues yo sigo la No, porque sabe que soy medio rebelde. Medio no, es bastante rebelde. Y la pregunta... Tuerto dijo eso. ¿Y cuál es tu visión con estas elecciones? ¿Qué pensás que va a ocurrir? No es qué querés que ocurra, sino que... Dame una encuesta, si querés que te diga algo, porque no tengo ni idea. No, gratis no. Creo que... Vos decís bien hecha, eso es otro precio. Claro. No, la verdad que quedamos todos sorprendidos con el resultado. Me parece que muchas veces hay una sobreestimación en este caso de Juntos por el Cambio, de su participación en el mapa político. Tuvimos esta primera vuelta, si se quiere, de elecciones provinciales donde Milei ni figuraba, entonces nos hacía pensar que seguramente eso también iba a incidir en la elección presidencial. Hay que ver si es un voto fidelizado o fue un voto bronca. Ustedes trabajan con eso, seguramente puedan tenerlo más claro, segmentar el voto, no sé. Creo que está abierta la elección. Creo que Patricia tiene mucho por dar, mucho por mostrar. Todavía no empezó este segundo tramo, que en realidad es la elección. Fue una interna lo que pasó. Y confío en que podamos llegar a la gente y poderles pedirles que nos acompañen con el voto, porque están convencidos de que realmente ese es el camino, ¿no? Volver a reconstruir la Argentina a partir de volver a hacer funcionar las organizaciones del Estado. Un placer tenerte acá. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Vamos a una muy, muy breve pausa. Después de este corte volvemos con El Tornillo aquí por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
Luis, vamos a entrevistar ahora a Karina Banfi, que es abogada, política argentina, diputada nacional de un partido que algo conoces, una tal UCR, ¿te suena? Sí, creo. Por la provincia de Buenos Aires desde el año 2015. Fue consultora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, y participó en la elaboración de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública. Wow, la famosa FOIA. Es autora del libro Fuerza Colectiva, Aprendizajes de la Alianza. Regional para la Incidencia. Sigue abajo. Alianza Regional para... Perdón. No, me quedé con la Alianza y dije, no puede ser. ¿La Alianza? No, la Alianza Regional para la Incidencia. O sea, es presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Parlamenaméricas y secretaria del Grupo Nacional de Parlamentarias de Parliamentarians for Global Action. Wow. Está en inglés. Karina, un placer tenerte. Gracias por venir. ¿Cómo les va? Bien. Muchas gracias Ahora por muy la bien. invitación. Este es un programa que se llama El Tornillo. Ajá. Defiende la política. Tiene como objetivo mostrar que la política es fundamental para solucionar los problemas de la sociedad. Y es algo que nos falta, un tornillo. Digamos, nos equivocamos de nuevo, es verdad. No, yo estoy convencida. Estoy convencida que la política es el medio que une la voluntad de un montón de personas para generar una organización social, la que sea, la que elijan, y de esa manera tener una sociedad civilizada. Cuando falta política viene la anomalía, y cuando viene la anomalía viene el caos. Y estos cambios que estamos protagonizando, viviendo, participando y visualizando. No protagonizando, para bien, no nosotros. Protagonizando como la ñata contra el vidrio, ¿no? Claro. Decime. No, pero en el voto uno participa, ¿no es cierto? Es cierto. Es muy importante. Escúchame, Karina. ¿Son para mejor o para peor? Mira, yo creo que los procesos se atraviesan, la verdad. Depende, hay momentos. El otro día yo estaba pensando qué bien estábamos en los inicios, en toda la primera etapa de los 2000, ¿no? De la primera década del 2000 en Latinoamérica, donde vos tenías un nivel de apertura, de alternancia política, terminaba el PRI en México, aparecía la alternancia, tenías una floración latinoamericana en países estratégicos como Perú, el crecimiento de Paraguay. Argentina tenía kirchnerismo e iba por otro lateral, pero creo que se avanzó institucionalmente, democráticamente en un montón de lugares, y lo que nos damos cuenta ahora es que no lo sabíamos, que la estábamos pasando muy bien. Y creo que estas convulsiones que hoy vive Argentina no son ajenas al mundo, que en algún momento iban a llegar, y que lo mejor que podemos hacer es escuchar porque hay una sociedad que se siente identificada con una oferta mucho más caótica, mucho más anómala y mucho más autoritaria, que viene con un discurso que parece un contrasentido, porque te dice libertad, pero arréglatelas como puedas, y que en esa escucha hay que comprender qué es lo que nosotros, quienes consideramos que el valor está en la política, tenemos que ofrecer. Hay dos visiones. Hay una que dice, esto es una crisis de la democracia, aparece un líder, un movimiento que cuestiona la lógica de algunas políticas públicas que trataron de, bueno, por lo menos generar una sociedad un poquito más igualitaria. ¿Conocés esa visión? Hay otra visión que dice, es la primera vez que en Argentina hay un partido de derecha. Desde la ley Sáenz Peña, la derecha nunca estuvo representada con un liderazgo nacional. Apareció en algún momento pequeños partidos que nunca cuajaron. Macri parecía que era una alternativa de derecha, giró hacia el centro. Era un partido, o es un partido focalizado en la ciudad de Buenos Aires. ¿La democracia está más fuerte o más débil con la emergencia del fenómeno Milei, la libertad avanza y esta elección que, bueno, le da 1/3 de la representación, por lo menos en la primaria? Yo creo que si vemos los resultados de las PASO, la democracia está en crisis. Y esto tiene que ver justamente porque hay un montón de gente que votó y que se expresó y que dijo, esto no sirve. Estos 40 años de democracia no me sirven, no me resolviste los problemas básicos, vivo a 1 hora de la capital federal y no tengo cloacas, no tengo una educación, qué sé yo soy de la provincia de Buenos Aires, post pandemia, seguimos bregando porque los chicos tengan 190 días de clases,
mi hijo no tiene un trabajo y yo todavía sigo peleándola en negro y no tengo un trabajo y no me puedo jubilar y todo es culpa del político. Entonces, creo que lo que no ha logrado la democracia de estos 40 años es mostrar un Estado eficiente. No importa, no nos enredamos si es chico, si es grande, si hay que achicarlo. Lo que me parece que está faltando es cómo hacemos que ese Estado que es necesario en su existencia como un ordenador social, principalmente para cubrir las necesidades de una minoría, de los sectores más desventajados, porque, a ver, no existe un Estado para los ricos, para los que tienen plata, no fue pensado esta estructura social para eso. Ellos tienen todo resuelto, no les resolvimos la seguridad. Y nos enredamos en la discusión si era un tema de derecha o de izquierda. No hay nada más progresista hoy que hablar de seguridad, porque la seguridad se la tenemos que resolver el tipo que sale a las 5 de la mañana todos los días a tomarse un bondi y pone en peligro su vida, le roban todo y tiene que volver a su casa y encima pierde trabajo. Y no al rico que vive en un country, todo blindado, y si seguimos así va a andar además con una escudería de tipos con FAL para protegerlo. Así funciona, lamentablemente, en muchos lugares de Latinoamérica. Nos olvidamos de eso y eso volvió de manera muy, muy clara, muy ineficaz al Estado y no le resolvió los problemas. Creo que ahí es donde nos están pidiendo, por lo menos a nosotros que somos de Juntos por el Cambio, que Patricia entendió ese humor social de una manera, te diría, muy inteligentemente, poner el foco en ese cambio profundo que quizás en Cambiemos, y esto casi te diría como una cuestión crítica o autocrítica, no logramos entender que el cambio era cultural, que el cambio que teníamos que llevar adelante en el 2015 era cultural. Terminar con el kirchnerismo, con el populismo, sea de izquierda o de derecha, es cultural. Y hoy tenemos, aflora un populismo de derecha, ¿no? Entonces estamos inmersos en una pileta que nos puso una democracia que fue ineficaz y que tenemos que salir a flote porque hay 40 y pico millones de argentinos que necesitan efectivamente que estos sistemas de ordenación que ellos pagan con sus impuestos todos los días les sirva para algo. Ahora, el fenómeno de una tercera fuerza no es nuevo. Por ejemplo, ya que mencionaste el 2015, Massa sacó 20 puntos, ¿no es cierto? Y una cosa muy rara para los científicos sociales. Sacó más votos en la primera vuelta que en las PASO, ¿no es cierto? Cuando uno dice las PASO, es la famosa encuesta real que no falla. Sin embargo, no hubo análisis de voto estratégico. Se siguió votando a alguien que, bueno, no tenía chances ya, ¿no es cierto? A ese 20% ahora se le suma 10% más, pero antes era la ancha avenida del centro, ahora es la highway to hell, ¿no es cierto? Se lo vota a Milei por no votar a los otros, por su discurso ultraliberal, casi anarcoliberal, digamos, o por el personaje, ¿no? Este personaje de caricatura, Dragon Ball Z, disfrazado de mod de la década del 60. Yo creo que son un poco las dos cosas. Por un lado, lo que te dicen es, ustedes no pudieron, el kirchnerismo no pudo, porque van a poder ahora. Ese es nuestro gran desafío. Mostrarle que efectivamente más democracia es lo que va a resolver el problema que tanto demandan, ¿no? O sea, eso serían las ideas. Eso sería lo que vos preguntás, qué pasa con las terceras vías, con las oportunidades Yo digo las ideas en función de las si lo ha votado por las ideas, propuestas. porque tendría que haber perdido muchos votos junto por el cambio, ¿no? Y perdió Horacio, que estaba más al centro. Tendría que haber perdido Patricia, ¿no es cierto? Votos con Milei. Y en el 2021 no le sacó un voto a Juntos por el Cambio, que subió un punto. Sí. Todos los votos vinieron del peronismo, 2021. Sí. ¿No es cierto? También el personaje resume un malestar a cierto grupo de votantes que tendrá que Milei analizar, pero que nosotros en nuestro análisis lo contemplamos, que es este malestar que provoca el hecho de que todas las propuestas que vos me hacés o no las llevaste a cabo o me dijiste después que no podías o no resultaron en el impacto positivo que tenían que tener en mi vida, ¿no? Claro. Y que a veces la vida es mucho más cercana y ahí hay un punto interesante de ver qué pasa
con las elecciones provinciales y municipales. Nosotros tenemos, por ejemplo, la elección de Chubut, que fue estratégica para Juntos por el Cambio, en donde gana Nacho Torres y Gustavo Mena, y 2 semanas después pierde con Milei en la nacional. Sin embargo, 2 semanas después, ahora este domingo, gana Ferrer en un municipio que es clave, es estratégico. Entonces, cuando vos sentís que la política está más cerca y te resuelve el problema, la cercanía, y vos tenés otro nivel de contacto, quizás sos más conservador, no te haces el loco en votar. Ahora, esto también demuestra la lejanía que tiene la cosa nacional y quizás muy centralizada en la capital federal, en la cosa Fue una revuelta federal centrista, ¿no? Claro, unitaria que tiene la Argentina en función del espectro federal, en donde, bueno, el tipo de Jujuy poco le importa, está muy lejos de lo que percibe o siente la cosa nacional. Karina, cuando uno analiza el movimiento conservador en Brasil con Bolsonaro, Trump en Estados Unidos, con las diferencias que existen entre sí, obviamente mirando la Argentina, hubo una reacción cultural, política, a lo que se percibía, por lo menos sector de la sociedad, como una especie de vuelco igualitarista de defensas de minorías, derechos de tercera, cuarta generación. Era como lo que en Estados Unidos se llama la cultura woke, ¿no? Que es una cultura, acá diríamos, progre, ¿no? Bueno, vos sos defensora de los derechos de las mujeres, estuviste muy involucrada en los debates como sobre la cuestión del aborto. ¿Qué sentís cuando ves esta reacción tan conservadora, casi yo diría poco liberal incluso, en un sector tan relevante de la sociedad argentina? Bueno, es algo que vengo analizando, no tendría una respuesta concreta. Primero porque te impacta. Me imagino. Impacta feo, ¿no? Impacta feo cuando además uno que conoce cierto liberalismo, y yo me considero una radical liberal, me encuentro con planteos que son contradictorios, ¿no? Porque para vender los órganos, efectivamente vos sos dueño de tu cuerpo, pero para abortar no sos dueña de tu cuerpo. Entonces ahí aparece otro patrón, y que creo que incluso no solo Javier Milei, sino su vicecandidata, vicepresidenta, lo dice muy claramente. La organización social del patriarcado es parte fundamental del partido libertario, La Libertad Avanza, porque hay que escucharla en todo su discurso, y en realidad ella está muy cómoda en el patriarcado, porque seguramente, bueno, le resulta una zona de confort. De esas ideas. A otras mujeres y principalmente aquellas mujeres que la tienen que pelear todos los días, que tienen que salir a laburar, que no han sido de los grupos más ventajados de la sociedad, que tienen que pelear para que su hijo no lo agarren de soldadito del Paco en la esquina. Esa mina, la verdad, entiende mucho más la necesidad de terminar con un patriarcado en donde quizás el novio, marido, esposo, pareja se borró y nadie le dijo, che, lo vamos a buscar con la policía para que pague alimentos, porque nadie lo persigue y se tiene que hacer cargo todos los días de sus hijos en una adversidad como puede ser el conurbano de la provincia de Buenos Aires. No le tenés que venir a explicar el patriarcado, lo tiene clarísimo. ¿Y sabés qué? Ese es un dato interesante. El 75% de las mujeres de la provincia de Buenos Aires nunca votarían a ningún candidato de La Libertad Avanza. Y principalmente en esta crisis que ha surgido en el marco de los senos familiares, ¿no? La falta de conversación política que se fue perdiendo primero por la disputa entre kirchneristas y otros, ¿no? Nosotros veníamos diciendo casi como algo natural, no se puede hablar de política en la mesa del domingo. Y eso, lo naturalizamos, y lo que sucedió es que todos hicimos así. No hablábamos y hablábamos con el teléfono, y en el teléfono apareció Milei. Y Milei le habla a nuestros hijos todo el tiempo.
Y si no le habla a Milei, le habla el fanático de Milei. Claro. Y entonces el padre y la madre, que de alguna manera orientaban ese voto de futuro, de proyección, de qué significa la política para la vida cotidiana de cada uno, te la terminó explicando Milei. Sí. Eso es lo que vamos a salir en estos 52 días que nos quedan, no para cambiar ni para dar vuelta a la elección, porque si ustedes ven los resultados definitivos, estamos casi en un empate técnico. Lo que vamos a hacer es justamente escuchar, entender qué es lo que necesita y explicarle cómo lo vamos a resolver, esto que muchas mujeres, principalmente de la provincia de Buenos Aires, que es la gente con la cual yo trabajo, vamos a llevar a votar el 22 de octubre, que se quedaron hoy en la casa, y van a votar por una mujer como Patricia, porque tiene justamente esa fuerza, ese coraje, esa convicción y esa necesidad de llevar adelante esta transformación profunda que nos están demandando. Ahora, Karina, por lo que te escucho, vos no estarías muy de acuerdo con Macri entonces cuando dice que estos dos exponentes de la política, Patricia Bullrich y Javier Milei, representan los dos el cambio ganó. Yo no lo escuché a Mauricio que haya dicho eso, pero si él dice sí, eso... yo lo escuché bien. Ok. No, yo creo que la única que realmente expresa el cambio y lo expresa en cada una de sus propuestas, en cada una de sus ideas, en donde te explica cómo lo va a hacer. Ayer la vimos, creo que la vimos todos, en Rosario, directamente en el nodo del problema. Y además hay todo un equipo atrás, hay intendentes, hay gobernadores, hay legisladores, hay dirigentes. Digo, eso no es menor, porque lo bueno que te muestra Patricia con, no sé cuánto debe medir, 1,50 m, que no lo va a hacer sola. Y que te muestra que es una persona totalmente real y que se equivoca y que después la arregla y que viene y te explica después con el que sabe cómo lo vamos a hacer, cómo lo va a hacer el que lo sabe hacer y cómo todos nosotros le vamos a dar esa legitimidad. Eso me parece que es el cambio que está esperando la gente cuando te hablo de un Estado eficiente. Porque la verdad, la gente, a la señora esta del conurbano no le importa si el Estado es grande o chico. Lo que le importa es si le resuelven los problemas. Y el problema es este. ¿Cómo lo haces eficaz? ¿Qué me dice Milei? ¿O qué yo escucho de Milei? ¿O qué veo de Milei? Un caballo de Troya. El conurbano perdón, la provincia de Buenos Aires, todas sus listas, está metido el kirchnerismo y especialmente el masismo. A propósito de eso, Karina, hay mucha gente que opina que, teniendo en cuenta que Patricia representa el sector más, entre comillas, halcón de Juntos por el Cambio, bueno, el votante más de centro progresista, el votante radical más socialdemócrata, que es una línea que siempre fue importante, sobre todo en los grandes centros urbanos, que yo sé que vos conoces muy bien, podría sentirse tentado a apoyar justamente a Sergio Massa, habida cuenta de los vínculos que existen entre Massa, por ejemplo, y Gerardo Morales en Jujuy, la vieja discusión que quedó probablemente trunca en el Congreso de Gualeguaychú. ¿Qué pensás al respecto? ¿Ves un votante radical, incómodo en Juntos por el Cambio, girando hacia el masismo, o te parece que eso va a ser algo de minorías? O el masismo, no el marxismo. O sea, no sé. Bueno. No, eso sería Bueno, una exagerado, contradicción en los ¿Cómo ves eso? Groucho Marx. Mira, para mí, para nosotros, porque esto está conversado, Massa es kirchnerista. Y cualquier radical que se sienta incómodo en Juntos por el Cambio tiene que comprarse primero una brújula porque no sabe dónde está. Y segundo, si se siente incómodo y se siente más cómodo con el kirchnerismo, las puertas abiertas, digo. Tenemos a Ricardito Alfonsín, que se fue, Moró. a Leandro Santoro, a Moró, lo van a recibir seguro con los brazos abiertos. Son la minoría, porque yo veo a los radicales no solo muy cómodos, sino entendiendo la transformación que ha significado para el partido la convivencia en una coalición como es Juntos por el Cambio, que ha perdurado en el éxito y en la derrota, ¿no? Porque tuvimos 4 años de gobierno y 4 años del ostracismo de la oposición. Y yo creo que este punto es clave y quiero repetirlo. No nos confundamos. Massa no es Massa.
Massa dejó en el 19 dejó de ser Massa cuando valía 2% y se lo compraron en saldos Cristina. Y hoy ¿Y no es un argumento entonces para votarlo es ese? el ministro que le da bola a Cristina y por eso no ha logrado incluso hacer las transformaciones necesarias para estabilizar la economía. Ok, déjame de hacer una pregunta absurda. Entonces, ese no es un buen argumento para votarlo, porque el problema de Alberto no fue que mandó Cristina, fue que no mandó nadie. Acá tenemos agobernabilidad. Y vos me estás diciendo que Massa es un jefe de gabinete del kirchnerismo. Puede ser bueno, entonces. Es como el Mario Es absurda Bros la del pregunta. gobierno, porque no tenés presidente, no sabemos dónde está. No tenés Hace 4 vicepresidenta, años. muda, solo habla para decir trato la ley de alquileres y me tratan el pliego Figueroa. No tenés jefe de gabinete, Rossi, a ver, Ahí lo ese estamos argumento esperando en me el gusta. Congreso. ¿Quién es el único que ves? Entonces Massa no A garantiza Massa. la coalición. Massa Eso es lo que el decís. gobierno que se votó en el 2019 y que representa a toda la bancada kirchnerista. Te voy a decir algo más. No hay ningún kirchnerista, o mejor dicho, la gente que votó a Massa y que le cae mal votarlo a Massa, lo votó a Massa porque la jefa dijo que había que votar a Massa. Entonces, es kirchnerista. Si el resto de la población quiere votar a un kirchnerista, ahí lo tiene a Massa. Sería Y si raro, no, que vote a Patricia. sería raro que los radicales voten a Massa porque se le fue el masismo. O sea, el electorado de ese 10% de los 20 que tenía en 2015, 10 que eran los sectores más clase media, votaron a Mauricio Macri. El otro 10%, básicamente con Urbano, votó a Massa. Así Ese es. se le fue. Nos 10 quedamos sin más tiempo. 10, 20 puntos. ¿Por qué el peronismo está votando a Milei? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Yo la sé, pero esa como consultor la vendo. Yo creo que el peronismo Díganlo tiene una... No me quiero No poner... es el voto conservador. No, siempre no me el quiero peronismo. poner en Vos sos analítica socióloga. con dos expertos No. en el análisis político. No, eso para facturar, acá no pero somos yo siempre pienso, nosotros tenemos una simetría en los partidos políticos. Vos tenés partidos liberales, partidos de conformación liberal, de profesionales o altruistas, ¿no? Que dicen, bueno, en mi tiempo libre voy a hacer algo. Y después tenés un partido estatal, que es el peronismo, que es como un fenómeno extraordinario en la región, que surge y nace y se nutre por el Estado. Y por eso se vuelve tan disonante y tan tóxico cuando no está en el Estado, porque le falta la teta del Estado para poder reproducirse, diría el general. Claro, cuando ¿no? falta la conducción, Entonces, peor. pero yo ahora creo están que tiene una votando- capacidad camaleónica como modo de subsistencia, porque saben que si pierden el Estado, pierden todo. Pero Por Milei eso no es la kirchnerista, contraposición ¿no? con nosotros. O sea, Que gane cualquiera, menos Juntos por el Cambio. Luisito, nos quedamos sin tiempo, pero yo quiero agradecerle mirá. mucho Buah. a Karina. Justo A cuando se nosotros ponía lindo. nos encanta hablar y no pelearnos, pero sí discutir de política. Encontramos finalmente a alguien con quien podemos hacerlo. Gracias por venir. Fue un placer Es tenerte vecina aquí. mía, así que la seguimos en el hall. Dale, gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Esto es El Tornillo aquí por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.